Estamos considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Números, perdón, en el Antiguo Testamento, donde manifestábamos que los capítulos 17 y el capítulo 18, el cual analizaremos hoy, forman una parte separada de nuestro libro donde se nos presentan el origen, las responsabilidades y los privilegios del sacerdocio levítico. Observamos con solemnidad que las Sagradas Escrituras se expresan acerca de esta institución divina. Leíamos en la epístola a los Hebreos, una epístola inspirada por Dios: nadie toma para sí la honra sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Fíjense, apreciados hermanos, que estos dos capítulos que hemos mencionado establecen, vislumbran y ponen en manifiesto esta premisa divina. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué tanta importancia de situar aquí la significación del sacerdocio instituido por Dios en estos dos capítulos que nos estamos considerando? Para responder cabalmente nuestra pregunta, debemos remontarnos a los capítulos anteriores para ver algunos detalles que, como todo detalle de la escritura inspirada, tiene su mayor importancia. Fíjense entonces, apreciados hermanos, que observábamos que en el capítulo 14, la condición moral y paupérrima del pueblo de Israel, donde la murmuración y la incredulidad, con esa falta de fe en el Dios vivo y verdadero, hizo estragos en el pueblo y fue el caldo de cultivo que derivó, a pesar de la gracia de Dios manifestada ampliamente en el capítulo 15, en la rebelión de Coré, explicada minuciosamente en el capítulo 16. Pero aquí llama la atención un detalle importante de las Escrituras. Ante esta rebelión en que se cuestionaba el liderazgo de Moisés y Aarón, esta vez en lo que se refiere a la dimensión sacerdotal, se entremezclan en esta rebelión de los levitas, capitaneados por Coré, los rubenitas, encabezados por Datán y Abiram. Y además de eso se menciona un personaje llamado On, del cual no se vuelve a hablar de él en la escritura. Así podemos leer entonces en el texto 1 del capítulo 16 lo siguiente: y Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación, del consejo, varones de renombre. Datán, Abiram y On, que eran rubenitas, no eran levitas, eran rubenitas. Fijémonos entonces, apreciados hermanos, en el significado de estos nombres. Datán. Fíjese que la raíz hebraica de Datán es Dat y significa ley, estatuto, edicto y decreto. Pero como es Datán, tiene un sufijo pronominal, que es AN final, es su de ella, o sea, un sufijo femenino. Así que el significado del nombre Datán sería la ley de ellas, o el estatuto de ellas, o el edicto de ellas, o el decreto de ellas. Curioso, ¿verdad? Que el nombre de este personaje, Datán, significase la ley de ellas. No dice más al respecto a la escritura. ¿Y qué significa Abiram hebraicamente? Abiram significa padre de las alturas, es decir,
Padre del Altísimo. Eso significa Abiram. Y On, aquel personaje que se nombra ahí en el primer texto del capítulo 16, del cual no se vuelve a hablar absolutamente nada en la escritura, significa On, el nombre significa poder, fuerza, vigor. Observemos entonces, apreciados hermanos, estos pequeños detalles de estos nombres hebraicos que nos hablan de esa característica del perfil espiritual de los personajes, los cuales, la verdad que este perfil espiritual de los personajes no se correlacionan con el carácter que ellos tenían. Y ante esta rebelión no se ven hombres que sean sumisos y espirituales, sino todo lo contrario. Se ven hombres ambiciosos, oportunistas, carnales en sus actitudes. Y es notable que en esta rebelión de Coré y sus 200 formidables seguidores, siendo ministros y obreros levitas, deseaban el sacerdocio. Pero nada se dice al respecto de los rubenitas que seguían a Coré. No se habla absolutamente nada en la escritura. Pero sigamos observando otro detalle de importancia. En el día de hoy, en esta dispensación de la gracia, todos los creyentes en Cristo, desde el más prominente hasta el más humilde de todos, somos sacerdotes en Cristo. Y somos sacerdotes en Cristo para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Pero observe el detalle. Si estos hombres rebeldes que junto con Coré generaron una rebelión y ellos eran ministros delante de Dios y deseaban el sacerdocio, observe lo que sucede en el día de hoy. Todos los creyentes en Cristo somos sacerdotes en Cristo. Entonces, ¿por qué muchos anhelan el ministerio? ¿Será que anhelan el ministerio para ser vistos allí en la tarima, en medio del pueblo de Dios? Fíjese, apreciados hermanos, que aquí hay una gran lección para nosotros. Mientras el creyente en Cristo no refleje en su vida espiritual su sacerdocio espiritual en Cristo, es decir, mientras no refleje en su vida espiritual los dones espirituales que Cristo ganó en esa cruz de ignominia y repartió uno de cada uno a sus hijos, a su pueblo, ese creyente, mientras no refleje su sacerdocio en Cristo y esa vida espiritual con los dones en Cristo, nunca será llamado al ministerio de la palabra de Dios. Y no olvidemos la premisa del Señor. No puede el hombre recibir algo si no le fuese dado del cielo. Ahora, apreciados hermanos, notemos otro detalle de importancia que como detalle en la escritura tiene su importancia cabal. Notemos otro detalle de esta rebelión. Fíjese que ellos deseaban ser sacerdotes siendo ministros. Por lo tanto, Moisés convocó a todos, convocó a Coré y a los 250 seguidores de esta rebelión junto con los rubenitas. Moisés convocó a todos con sus incensarios en las manos. Estos incensarios representan la intercesión del verdadero sacerdote delante de Dios. Y hemos considerado allí en el capítulo 16 que Jehová resolvió muy bien esta cuestión suscitada por aquellos hombres. ¿Qué pasó? Se los tragó la tierra. Quedando tan solo los verdaderos sacerdotes, aquellos que habían sido llamados y establecidos por Dios. La lección es clara, apreciados hermanos. Es Dios el que llama
Y es Dios el que prepara a un hombre para la obra. Y es Dios el que llena el vaso para un servicio especial. Es inútil que un creyente pretenda ser o tener tal cosa en medio de una congregación o en medio de la congregación. Tarde o temprano, los ambiciosos serán devueltos al lugar que le corresponde y solo subsistirá lo que es de Dios. Ahora entonces podemos comprender cabalmente o a cabalidad estos capítulos 17 y este capítulo 18 que consideraremos en esta noche, los cuales forman en una parte separada de lo que se nos presenta en esta historia que estamos considerando en este estudio del libro de Números. Se nos presenta entonces estos capítulos 17 y 18 forman una parte separada dentro del cual se presenta el origen, las responsabilidades y los privilegios del sacerdocio. Y volvemos a leer el texto de la premisa. Nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Fíjese, apreciados hermanos, que ni el Señor Jesús se hizo a sí mismo un sumo sacerdote, que ni el Señor Jesús se hizo a sí mismo o se nombró a sí mismo sacerdote, sino que fue declarado por el Padre: tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec, como reza ya la epístola de los Hebreos en su capítulo 5. Entonces el hecho de que en el capítulo 17 se pidieran las varas de cada príncipe de las tribus de Israel, con sus nombres escritos en ellas, donde solo floreció la vara de Aarón, levita, por el poder del Dios vivo y verdadero, donde el sacerdocio arónico quedó establecido sobre la gracia soberana y todopoderosa de Dios. Esto, apreciados hermanos, está escrito en las sagradas escrituras para nuestra meditación y para nuestra consideración. En nuestro sacerdocio espiritual como creyentes en Cristo, para ser llamados y ser vasos útiles para su honra y su gloria, tal como dice en la epístola a los Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia. Teniendo entonces, apreciados hermanos, esto en cuenta, consideremos ahora en nuestro estudio el capítulo 18 de nuestro libro de Números. Y veamos qué lecciones el Señor nos tiene allí preparadas para nosotros. La palabra del Señor dice así: y Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre consigo llevaréis el pecado del santuario. Tú y tus hijos consigo llevaréis el pecado de vuestro servicio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, hazlos llegar a ti y juntóse contigo, y servirte han, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenares, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no llegarán a los vasos santos ni al altar, porque no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo del testimonio. En todo el servicio del tabernáculo ningún extraño se ha de llegar a vosotros. Y tendréis la guarda del santuario y la guarda del altar, porque no sea más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo negocio del altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se llegare morirá. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también la guarda de mis ofrendas. Todas las cosas sagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego.
toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas agitadas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos, y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite y de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, a ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abriere matriz en toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Mas has de hacer redimir el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. Y de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por precio de 5 ciclos, al ciclo del santuario, que es de 20 óbolos. Más el primogénito de vaca y el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor suave a Jehová. Y la carne de ellos será tuya como el pecho de la mecedura y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, él has dado a ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu simiente contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Texto 22. Y no llegarán más los hijos de Israel al tabernáculo del testimonio, porque no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo del testimonio, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestras edades, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomaréis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como acopio del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que hubiereis recibido de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová a Aarón el sacerdote. De todos vuestros donos ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas por fruto de la era y como fruto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo del testimonio. Y cuando vosotros hubiereis ofrecido de ellos lo mejor suyo, lo llevaréis por ello, no llevaréis por ello pecado, y no habéis de contaminar las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis. Que el Señor bendiga su santa palabra. Aquí encontramos, apreciados hermanos, entre los textos 1 y el texto 7 que hemos considerado en nuestra lectura de nuestro capítulo 18, aquí encontramos una respuesta divina a la cuestión suscitada por los hijos de Israel.
No olvide aquella pregunta que se hicieron en el capítulo 17 anterior. ¿Acabaremos de perecer todos? No, dice Dios, el Dios de la gracia y de la misericordia. No, de ninguna manera. ¿Y por qué no? Porque Aarón y sus hijos con él serán los encargados de lo que a todo lo que concierne al lugar santo o al lugar santísimo en el tabernáculo. Y todo lo que concierne al altar tal como lo hemos leído. ¿Y con qué fin? A fin de que no sea más la ira sobre los hijos de Israel. Ese es el propósito por el cual los Aarón y sus hijos estarán consagrados al altar y al tabernáculo y al santuario. De esta manera Dios entonces establece que el mismo sacerdocio que fue despreciado por el pueblo de Israel, del cual tanto se había hablado y murmurado en contra, este mismo sacerdocio, por medio de este sacerdocio, el pueblo de Israel encontrará su seguridad. Debemos notar entonces, apreciados hermanos, que los hijos de Aarón y la casa de su padre estaban asociados con todas estas responsabilidades y con todos estos privilegios. Los levitas fueron cedidos como un don de Aarón. No olvide que el sacerdocio era Aarón y sus hijos, su familia. Por supuesto que Aarón y sus hijos eran de la tribu de Leví, pero no olvide que el resto de los levitas estaban divididos en castas. Estaban los coatitas, los meraritas y los gersonitas. Por lo tanto, el resto de la tribu de Leví eran obreros dentro del santuario. Y solo Aarón y sus hijos eran los sacerdotes. Entonces debemos notar que los hijos de Aarón y la casa de su padre estaban asociados con esta familia, en las responsabilidades y en los santos privilegios. Entonces los levitas, no la familia de Aarón y sus hijos, el resto de los levitas fueron cedidos como un don para Aarón, para hacer el servicio del tabernáculo del testimonio. Es decir, debían servir bajo las órdenes de Aarón, que era el jefe de la casa sacerdotal. Esto nos da una gran enseñanza bien necesaria a los cristianos del día de hoy, de nuestros días. Es muy bueno y hermoso, apreciados hermanos, marchar de acuerdo con nuestros queridos compañeros en el trabajo y en la obra del Señor, y estar sometidos unos a otros en el temor del Señor. Recordemos siempre que los levitas, o que en los levitas, su tarea era muy variada y además cada uno había sido llamado a trabajar bajo las órdenes de Aarón. Por lo tanto, había una responsabilidad individual con la más armoniosa acción colectiva, como hemos considerado anteriormente. Pero en el día de hoy, los creyentes en el día de hoy, tenemos que trabajar juntos bajo Cristo. Así se nos llama y se nos anima a hacer la obra del Señor juntos bajo Cristo. Y esto nos ayudará a reconocer y a apreciar la labor y el trabajo de otro hermano. Por muy diferente que pueda ser al trabajo, a la obra que uno pueda realizar. Gran lección tenemos aquí, apreciados hermanos, una gran lección. Así como Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes, ahora todo el resto de los obreros, ¿no es cierto?, levitas, le fueron entregados a Aarón y sus hijos como un don por parte de Dios, para que pudieran trabajar todos en armonía
bajo la dirección del jefe de la casa sacerdotal, que era el sumo pontífice, el sumo sacerdote, que era Aarón. Reflejo espiritual del día de hoy, en que todos los creyentes en Cristo puedan trabajar juntos, con gozo y con armonía, bajo la dirección de nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesús. Tenemos en el texto 8 y al texto 10 de nuestro capítulo que estamos considerando en esta noche, tenemos aquí la porción que habla de la provisión que Dios establece. Aquí tenemos la rica provisión hecha para ellos por la bondad de Dios. Podríamos volver a leer el texto del texto 8 al texto 10 para recordarlo. Dice así la palabra del Señor. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también la guarda de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Y luego agrega el texto inspirado por el divino autor: y en el santuario la comerás, todo varón comerá de ella. Y luego expresa en forma muy solemne: cosa santa será para ti. Entonces, en esta porción del texto 8 al texto 10, encontramos la provisión que Dios da a Aarón y a sus hijos. Y aquí tenemos la rica provisión hecha para ellos por la bondad de Dios, y sobre las solemnes funciones suyas ante la posición sacerdotal que tenía Aarón y sus hijos. Y aquí, apreciados hermanos, tenemos entonces un tipo del pueblo de Dios, un tipo del pueblo de Dios del día de hoy, visto bajo otros aspectos. Son presentados ahora no como hebreos, sino como adoradores. No como levitas son presentados ahora ante esta porción que hemos hecho, esta provisión que Dios está haciendo, sino como sacerdotes. En el día de hoy, todos los creyentes en Cristo, todos los hijos de Dios son sacerdotes. Somos y no hay una casta especial de sacerdotes. Fíjese que una casta especial es una cosa no solo desconocida en el cristianismo y en la escritura del Nuevo Testamento, sino positivamente contraria a su espíritu y a sus principios. Este tema los hemos estudiado ampliamente cuando estudiamos a Jesucristo como sumo sacerdote, hablamos de este tema, y cuando estudiamos acerca del tabernáculo del testimonio, hablamos de este tema, acerca del sacerdocio espiritual de los creyentes en Cristo. Tema que sería muy precioso volver a recordar, ¿no es cierto?, apreciados hermanos. Bueno, tenemos el privilegio, tal como decía nuestro hermano Álvaro, de que todos estos temas están grabados allí en la plataforma de la Iglesia Esmirna. Entonces es necesario saber, apreciados hermanos, que hemos sido hechos sacerdotes para Dios en virtud de la muerte expiatoria de Cristo, tal como dice Apocalipsis en su capítulo 1. Al que nos amó, la verdad así dice el texto, pero en el griego koiné la palabra no es amó, está en un tiempo presente. Fíjese que es un modo indicativo, tiempo presente, voz activa. Vale decir, es una palabra de un hecho real, es un tiempo que se conjuga en el presente, y quien lo habla es la voz activa, el sujeto, en este caso el Señor Jesús. Y dice: al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
Podemos expresar entonces que las dos grandes ramas del sacrificio espiritual que como sacerdotes en Cristo se nos otorga, las dos ramas del privilegio como sacrificio espiritual que podemos ofrecer es la adoración y la alabanza. Y el otro sacrificio espiritual que podemos ofrecer son los beneficios que podemos dar para con todos los hombres. Estos son los sacrificios espirituales que el Señor nos manda en la Escritura en el día de hoy como sacerdotes creyentes en Cristo podamos ofrecer por medio de Jesucristo. Pasemos ahora al texto 9. Fíjese que el texto 9 en este capítulo 18 habla de una situación muy especial. Volvamos a leer el texto 9 de nuestro capítulo 18 para que lo recordemos. Y esto será suyo de las ofrendas de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, es decir, todos los presentes que se den para el holocausto, los sacrificios, ¿no es cierto?, en que los sacerdotes tomaban. Y observe lo que dice la Escritura. Toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. ¿Qué nos revela este texto? Nos revela que Aarón y sus hijos tenían que comer de las ofrendas que el judío piadoso tenía que traer a la puerta del tabernáculo. Y hemos estudiado en nuestros estudios del tabernáculo con profundidad que habían dos tipos de ofrendas, entre otras, que se traía a la puerta del tabernáculo. Era la ofrenda del holocausto, cuando el judío piadoso venía como adorador y quería expresar su gratitud y su alabanza a Dios. Él traía, ¿no es cierto?, un animal limpio, ¿ah?, ya sea una cabra o un cordero, ¿no es cierto?, o algún animal del vacuno, ¿no es cierto?, y lo presentaba en holocausto para dar gracia en gratitud a Dios, y ese animal se quemaba completamente en el altar. Pero cuando el judío piadoso pecaba delante de Dios, tenía que traer un animal para expiar ese pecado que él había cometido. O cuando tenía un pecado de culpa, también tenía que traer un animal para poder ofrecer ese pecado, ¿no es cierto?, y poder expiar la culpa por haber cometido algún yerro y haber transgredido, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Ahora este texto 9 nos dice de que Aarón y sus hijos no solo tenían que comer de aquel holocausto, sino de esas ofrendas, sino también comer de las ofrendas que eran por la culpa del pecado o por el pecado. Es decir, tenían que comer de la ofrenda por expiación por el pecado. Y la verdad, apreciados hermanos, Aarón y sus hijos necesitaban una gran medida de capacidad espiritual para poder profundizar y poder analizar este maravilloso texto que tenemos aquí. Comer del sacrificio por el pecado o comer por el sacrificio de la culpa, esto es una figura, apreciados hermanos. ¿Y cuál es la figura aquí? Es que es el identificarse con el pecado ajeno. Y esto es una obra muy santa, dice la Escritura. Observe lo que dice el texto 9.
Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. La verdad que tenemos que tener una gran capacidad espiritual para poder profundizar la significación que este maravilloso texto nos revela. ¿Qué significa esto? ¿Qué significaba en figura de que Aarón y sus hijos tenían que comer el sacrificio por el pecado? ¿Qué significa el hecho de que los hijos tenían que comer el sacrificio de la culpa? Significa que tenían que identificarse. Tenemos que identificarnos con el pecado de otro, con el pecado ajeno. Y eso es una cosa muy santa. No todos los creyentes en el Cristo, no todos los creyentes tienen la profundidad espiritual y la capacidad espiritual y la medida del don espiritual para identificarse moralmente del pecado de otro. No todos tenemos esa capacidad espiritual y esa profundidad espiritual delante de Dios para identificarnos con el pecado de otro. ¿Sabe cuál es la capacidad que tenemos cuando vemos el pecado de otro? Lo juzgamos o murmuramos del hermano o la hermana. Esa es una gran capacidad que tenemos en nuestras vidas espirituales, el murmurar y el juzgar a otro o el apuntar a otro. Pero no hay muchas veces una capacidad espiritual y la medida del don espiritual para identificarnos moralmente con el pecado de otro. Pero el Señor Jesús, Él lo hizo muy bien. El Señor Jesús sí lo hizo muy bien. Él sí se identificó con el pecado de otro. El Señor Jesús lo hizo muy bien. Él sí se identificó con el pecado de cada uno de nosotros. Y es más, no solo se identificó con la culpa de cada uno de nosotros, sino que la expió en esa cruz del Calvario. Hay una cosa posible que el creyente espiritual puede hacer en el día de hoy. Que como cristiano espiritual, maduro y equilibrado con sus dones espirituales y su fruto del Espíritu en su corazón puede hacer. Puede tomar el pecado de otro hermano, llevarlo por el Espíritu de Dios ante Dios y presentarlo como si fuera suyo. Y para poder hacer esto, apreciados hermanos, se necesita una gran capacidad espiritual y una profunda medida del don espiritual para identificarnos moralmente y hacer propio y ponerlo delante de Dios los pecados de otros. Eso es lo que significa cuando Aarón y sus hijos tenían que comer el animal que era para la expiación por el pecado o para la expiación de la culpa.
Es una figura que el Señor Jesús se identificó con el pecado de otro, siendo Él sin pecado, siendo Él santo y sin maldad. Esto es lo que está representando la acción de los hijos de Aarón al comer el sacrificio por el pecado en un lugar santo. Y dice la Escritura, todo varón comerá de ella. Fíjense que el hijo varón, los hijos varones de Aarón, representan el pensamiento y el propósito divino. Pero las hijas de Aarón, las mujeres, representan el conocimiento humano, es decir, representan la debilidad humana en la Escritura. Gran texto y profundo texto tenemos aquí en este capítulo 18. Leamos ahora el texto número 11. Veamos qué tenían que hacer las hijas de Aarón. Dice así el texto número 11. Esto también será tuyo, tuyo, dice. La ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas agitadas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerán de ella. Las hijas de Aarón no debían comer las ofrendas por el pecado, solo los varones, o las ofrendas por la culpa. Ellas estaban proveídas según el límite de su capacidad. Habían ciertas funciones que las hijas de Aarón no podían cumplir. Habían ciertos privilegios que para las hijas de Aarón estaban mucho más allá de su alcance. Habían ciertas responsabilidades demasiado pesadas para ellas, las hijas de Aarón, para poderlas sobrellevar. Y es por eso que las hijas de Aarón representan el conocimiento humano y representan la debilidad del ser humano. Era mucho más fácil para las hijas de Aarón unirse a algún sacrificio de holocausto que se presentaba y tomar sobre sí ese holocausto o esas ofrendas. Pero era mucho más difícil para ellas y no estaba determinado de que ellas tenían que comer el pecado, la ofrenda del pecado de expiación, la ofrenda de expiación por el pecado y la ofrenda de expiación por la culpa. Y ese último acto que los hijos de Aarón tenían que hacer exigía una tremenda energía sacerdotal, porque los hijos de Aarón comprendían que era la ofrenda de expiación por el pecado y tenían que comerla. Y tenían que identificarse con el pecado del judío piadoso que traía y había confesado su pecado poniendo las manos sobre la cabeza del animal, tal como lo estudiamos en el tabernáculo, y se ofrecía. Y Aarón y sus hijos tenían que comerla, identificándose, haciendo suyo el pecado del oferente que traía este animal. Entonces exigía una medida, una tremenda energía sacerdotal para los hijos de Aarón hacer este ejercicio espiritual, mandado aquí en el capítulo 18 de Números, pero no para las hijas. Las hijas entonces, ellas acompañaban a comer las ofrendas de holocaustos y otras ofrendas, ¿no es cierto? Entonces los hijos de Aarón representan el pensamiento y el propósito de Dios para con el hombre, y las hijas de Aarón representan el conocimiento humano y la debilidad o la fragilidad que el ser humano tiene delante de Dios. Ese es el concepto.
La lección es clara, apreciados hermanos, aquí en la Escritura. Todos estamos benditos en Dios. Todos estamos en el mismo terreno. Todos tenemos los mismos títulos. Y todos estamos en la misma relación. Pero nuestras capacidades delante de Dios, como los hijos de Aarón y como las hijas de Aarón, varían. Todos estamos en el mismo plano. Todos tenemos el mismo título. Todos estamos bajo la misma bendición. Todos somos sacerdotes en Cristo. Pero las capacidades que cada uno tiene varían, son variables delante de Dios. Y aunque todos podamos o deseásemos aspirar al más elevado grado del servicio espiritual sacerdotal, ningún provecho sacaríamos en pretender tener el don que no tenemos. Y ese es un ejercicio espiritual, el saber cuál es el don que el Señor me ha dado a mí. El Señor repartió sus dones espirituales como los estudiamos en su oportunidad. Uno de cada uno, dice la Escritura, o el texto griego en koiné. Es importante entonces, es primordial entonces, es fundamental entonces saber apreciar espiritualmente cuál es el don que el Señor me dio. Y en base a ese don que el Señor me ha dado, yo ejercer mi sacerdocio espiritual en Cristo, el cual lo puedo ofrecer en adoración y alabanza y en el bienestar del hombre que me rodea. Gran texto este del capítulo 18 que hemos considerado. Tenemos que, de los textos 12 al texto 13, seguramente tenemos aquí una rica porción asignada a los que son hechos sacerdotes. Dios asigna una porción especial a los que son sacerdotes. Ellos debían tener la mejor parte y los primeros frutos de todo cuanto se produjera de la tierra de Jehová. Había entre ellos, fíjese, el vino, que es el mosto, que alegra el corazón del hombre. Estaba el aceite de oliva, que hace lucir el rostro. Estaba el pan, que sustenta el trigo, que sustenta el corazón del hombre. Pero aquí, apreciados hermanos, hay una imagen nada más preciosa. Y la imagen es que aquí se representa nuestra porción que tenemos en Cristo. La oliva y la uva eran prensadas y la médula del trigo era molida a fin de regocijar a los sacerdotes de Dios. ¿Y acaso nosotros no nos regocijamos en Cristo? Ciertamente que sí. ¿Pero en qué nos regocijamos? En que Él murió por nuestras culpas, se identificó con el pecado nuestro y lo expió, pero resucitó al tercer día y vive. Entonces aquí tenemos un antitipo bendito, ¿ah?, que ha sido en su gracia infinita la representación de la oliva, la uva y la médula del trigo que ha sido molido. Tenemos una representación, un antitipo de lo molido y lo magullado que fue en su muerte, a fin de que por su carne y su sangre pudiesen suministrar a la casa sacerdotal, a los creyentes en Cristo, vida y fuerza y alegría. Nos movemos, nos gozamos en el Señor, pero nunca debemos olvidar de que Él fue molido y magullado en su muerte, a fin de que por su carne y su sangre derramada pudiésemos nosotros como casa espiritual
delante de Él, tener vida, fuerza y alegría y gozo delante de Él. El precioso grano de trigo cayó a tierra y murió, a fin de que nosotros pudiésemos vivir. Y la cepa viva fue estrujada para llenar la copa de salud, es decir, de salvación, en la que bebemos en el día de hoy y en la que beberemos siempre por toda la eternidad en su presencia. Qué preciosas lecciones podemos tener aquí en este capítulo 18. Fíjese que desde el texto 14 al texto 19 tenemos las instrucciones referentes a todo lo que abre la matriz, tanto del hombre como del animal. Notemos que el hombre es colocado aquí al mismo nivel que las bestias inmundas. ¿Por qué? Porque el hombre es inmundo. Por lo tanto, tanto el hombre como las bestias debían ser objeto de rescate. La bestia inmunda no es digna de Dios, pero el hombre tampoco es digno de Dios, a menos que fuese rescatado por la sangre. Pero el animal limpio no tenía que ser rescatado, porque era limpio. Era un animal apto para ser usado por Dios. Y daba el alimento a este animal limpio a toda la casa sacerdotal de Aarón, tanto a sus hijos como a sus hijas. En todo esto, apreciados hermanos, tenemos un precioso tipo de Cristo, en quien Dios encuentra el único objeto del cual puede tomar el completo reposo y una satisfacción y regocijo. Y tenemos en Cristo una casa sacerdotal que es nuestro alimento, nuestra luz, nuestro gozo y nuestro todo. Como última porción de nuestro capítulo, desde el texto 20 al 32, aquí se nos enseña que los sacerdotes no debían tener heredad entre los hijos de Israel, sino que debían depender enteramente de Dios para su subsistencia y para todas sus necesidades. Los hijos de Israel debían traer sus ofrendas y depositarlas a los pies de Jehová, el cual en su gracia infinita mandaba a sus obreros que recogieran las preciosas ofrendas, fruto de la abnegación del pueblo, para que les sirviera de alimento en su bendita presencia y con corazones agradecidos. En otras palabras, Dios proveía todas las necesidades de su pueblo, y el pueblo compartía los frutos abundantes con toda liberalidad de Dios con los sacerdotes y levitas. Luego los levitas se les permitía gustar el placer exquisito de presentar estas ofrendas delante de Dios y estos bienes repartidos entre ellos y poder así ser gozosos, agradecidos de toda la autosuficiencia que estos sacerdotes tenían, no solo en medio del pueblo de Dios, sino delante de Dios. Nuestras ofrendas que recogemos en nuestras iglesias, esa liberalidad con que nosotros podemos ofrendar, son el fruto para el servicio de aquellos siervos de Dios que están dedicados enteramente a la obra del Señor, en el cual, una vez que han recibido esa ofrenda, la han recibido con gozo, como un olor grato, suave delante de Dios, con gratitud, al ver la liberalidad y el gozo con que el pueblo de Dios ofrenda y sustenta a los servidores de Cristo. Qué linda porción, apreciados hermanos, tenemos aquí en la Escritura. Déjeme decirle que aquí todo es divino, apreciados hermanos, todo es divino. No hay ninguna
apreciación de intelectualidad humana. Todo es divino bajo la gracia y la misericordia de Dios.